Bienvenidos queridos amigos, hoy es lunes 20 de abril, comenzamos la tercera semana de Pascua, después de haber vivido el domingo, el día del Señor, con ese mensaje tan bello de Lucas 24, ¿verdad? Reconocieron a Jesús al partir el pan, y cómo les ardía el corazón, cómo estaba de feliz el corazón cuando escuchaban al Señor de camino a Emaús explicándoles las Escrituras. La alegría de reconocer a Jesús resucitado en la Eucaristía, en la fracción del pan, es para nosotros significativo también. ¿Tú reconoces a Jesús en la Eucaristía? Cuando parte el sacerdote el pan y cuando lo recibes en la Sagrada Comunión, ¿es para ti el reconocimiento pleno de Jesús? ¿Estás de acuerdo con Él? ¿Te arde el corazón? ¿Te pones feliz cuando te acercas al texto bíblico? ¿Cuando escuchas la voz de la iglesia predicando la palabra de Dios? Lucas 24, el texto evangélico de los discípulos de Emaús, es muy importante para nosotros en este tiempo pascual, en esta tercera semana del tiempo de victoria, del tiempo de vida, la Pascua del Señor. Y nosotros aquí a los pies del Maestro comenzamos nuestra emisión en el día de hoy. Un saludo muy especial para todos y que Dios les bendiga, les ilumine en este día, en esta semana, que el Espíritu Santo guíe nuestros pasos. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que sintamos rectamente y con el mismo Espíritu Santo gocemos siempre de tus divinos consuelos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. María, coger tu palabra y seguir, estamos aquí. Es verdad, aquí estamos llenos de alegría por el tiempo pascual. Seguimos en oración por el Santo Padre, el Papa León, en su viaje a territorio africano. Ya ha visitado el territorio de Argelia con una alegría en su corazón haber visitado al norte de Argelia, en Tagaste, en Hipona, recorriendo sus calles, aquella ciudad donde nació, en donde se formó, donde fue obispo San Agustín. Recuerden ustedes que el Papa León es de la comunidad agustiniana. Entonces haber ido a Argelia, haber visitado la tumba de San Agustín, para él fue un punto súper importante. Luego después estuvo en Camerún, estuvo en Angola. Ayer fue una Eucaristía muy hermosa en Luanda, capital de Angola, en donde hablan portugués, y ahora está enfilando baterías para llevar el Evangelio a Guinea Ecuatorial. 4 países, una bella experiencia de transmitir el Evangelio, de unir a los pueblos en el Evangelio. Qué bueno esto, que el Papa León siga adelante con la luz del Espíritu Santo, llevando el mensaje del Evangelio a todos los lugares. Muy bien, y nosotros seguimos en el conocimiento del libro de los Hechos de los Apóstoles. Hemos abordado ya los primeros 4 capítulos con algunas explicaciones de tipo histórico, de tipo teológico, y ahora vamos a abordar el capítulo número 5. Son 42 versículos, un capítulo que tiene elementos muy importantes. Hay un primer elemento, una primera
sección de este capítulo 5. Espero que ustedes tengan su Biblia y en la mano estén tomando también al pie de la letra todo esto que en comunión con la iglesia, con el magisterio, les voy a relatar. Abrimos entonces la escritura en el libro de los Hechos en el capítulo 5 y vamos a darnos cuenta allí un episodio bastante fuerte, como Ananías y Zafira. Ellos eran esposos. Un tal Ananías, de acuerdo con su mujer Zafira, vendieron una posesión, un campo que tenían, se quedaron con parte del dinero y llevaron lo restante a los apóstoles. Entonces el apóstol Pedro, que lleno del Espíritu Santo conoce estas cosas, le pregunta a Ananías: ¿por qué dejaste que Satanás se adueñara de ti y mentiste al Espíritu Santo quedándote con parte del precio del campo? ¿No podías conservarlo? ¿O si lo vendías, no podías quedarte con el precio? ¿Qué te movió a proceder así? No has mentido a los hombres sino a Dios. Y entonces, tan pronto Ananías escuchó esas palabras, cayó muerto. Su esposa Zafira, que no estaba con él, llegó a casa y también Pedro la interrogó. Zafira también, que se había puesto de acuerdo con su esposo Ananías, también mintió, cayó muerta. Aquí pues no se trata de no compartir el dinero, de no dar cuentas claras, es el asunto de la mentira y de la corrupción, de haber puesto al Espíritu Santo en boca de ellos para decir una mentira. No tanto quedarse con una parte del dinero, pues sí, eso está mal hecho, pero el campo era de ellos. Aquí el delito es la mentira, la corrupción, el haber puesto casi al Espíritu Santo, a Dios, como testigo. Y Pedro los interroga, cayeron muertos. Tremendo esto. Hay una parte segunda que va del capítulo 12 en adelante, versículo 12 en adelante, hasta que se acaba el capítulo. Son 30 versículos prácticamente, en donde los apóstoles son puestos en libertad. Recuerden ustedes que los azotaron y les prohibieron hablar en nombre de Jesús, y ellos se fueron otra vez al templo a predicar a Jesucristo nuestro Señor. Pues entonces volvieron, los capturaron, se los llevaron presos, y fue cuando Gamaliel, exponiendo unos episodios comprobables, el del tal Teudas y el de Judas el Galileo, dos personas que eran unos líderes espirituales, fueron sacrificados, fueron silenciados, y sus discípulos, sus seguidores, pues se dispersaron y todo quedó en nada. Y Gamaliel entonces dice: no se metan con esos hombres, no vaya a ser que estén luchando contra el mismo Dios. Si esto es cosa de hombres, estas ideas y todo esto es cosa de hombres, pues esto se acabará rapidito. Pero si es de verdad de Dios, nadie lo podrá detener. Esa es la enseñanza de este capítulo número 5. Y los apóstoles pues quedaron contentos, no por quedar libres, sino por haber padecido la persecución, los azotes, el juicio, la discriminación, la violencia, las groserías y todo lo que tuvieron que vivir por amor a Cristo Jesús. Quedaron contentos, y fue el ángel del Señor el que primero pues los sacó de la prisión. Fue el ángel del Señor que los liberó de la prisión, y ellos se fueron a predicar. Entonces, en el versículo 26
El sumo sacerdote les interrogó: ¿les habíamos ordenado no enseñar mencionando ese nombre, el nombre de Jesús? Y han llenado a Jerusalén con su doctrina y quieren hacernos responsables de la muerte de ese hombre. Pedro y los apóstoles replicaron en el versículo 29: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Esa respuesta de Pedro es fantástica. Obedecer a Dios. Toda ley humana, ley justa, proviene de la ley divina, de Dios nuestro Señor. Es decir, que si obedecemos a Dios, seguimos sus leyes, escuchamos su palabra y hacemos su voluntad, automáticamente estamos cumpliendo con la ley también de los hombres. No es al contrario, no es primero hacerle caso a Dios y luego al hombre. Perdón, no es primero hacerle caso a los hombres y luego a Dios. No, primero Dios. Su ley es eterna, inmutable, y su ley es linda, es perfecta y es descanso del alma, de tal manera que si tú cumples los mandamientos, las leyes de Dios, también estás cumpliendo con la ley de los hombres. En el versículo 40, llamaron a los apóstoles, los azotaron, les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los despidieron. Ellos se marcharon del tribunal contentos de haber sido considerados dignos de sufrir desprecios por el nombre de Jesús. De tal manera que la pasión de Cristo, desde ese momento de ahí en adelante, es garantía de estar unidos a Cristo Jesús, porque si al Señor lo persiguieron y lo destrozaron de esa manera, pues a los que seguimos al Señor también seguramente nos sucederá lo mismo. Entonces, redondeando el capítulo 5 del libro de los Hechos, el juicio a los discípulos, y antes de eso, aquel episodio de corrupción, de mentira de Ananías y Zafira. Allí los apóstoles, en el capítulo número 5, van consolidando más su adhesión a Cristo, van con la fuerza del Espíritu Santo organizando mejor su evangelización, su predicación, y es la fuerza de Cristo resucitado, el poder del Espíritu Santo quien les da esa consistencia, esa valentía para hablar en nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Bueno, y no olvidemos que estamos en el capítulo 6 de San Juan. Hemos superado el capítulo número 3, que habla sobre el bautismo, nacer de nuevo, nacer del Espíritu Santo. Y en este tiempo pascual es fundamental el bautismo, porque el bautismo nos da la vida nueva. El agua bautismal es la que nos da la regeneración. Por eso aquello que sucedió en el diluvio universal con Noé, el paso por el Mar Rojo, encabezando Moisés al pueblo, saliendo de la esclavitud de Egipto, también el paso por el río Jordán, y todos los episodios en donde el agua limpia y purifica en el Antiguo Testamento son tipología, son anticipación de las aguas bautismales. El bautismo es nuestra Pascua. El bautismo nos restaura y nos regenera y nos saca del pecado original y nos convierte en templos del Espíritu Santo y en hijos de Dios. Nos da la misma vida de Dios. Por eso es importantísimo el bautismo en este tiempo de Pascua. Bautismo, claro, y Eucaristía. Estamos en el capítulo 6, que es un capítulo
netamente eucarístico. El capítulo 6 de San Juan dice lo siguiente: después que Jesús hubo saciado a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del lago notó que allí no había habido más que una lancha y que Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían marchado solos. Entretanto, unas lanchas de Tiberíades llegaron cerca del sitio donde habían comido el pan sobre el que el Señor pronunció la acción de gracias. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y se fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago le preguntaron: Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Jesús les contestó: se los aseguro, ustedes me buscan no porque han comido, no porque han visto signos, sino porque comieron pan hasta saciarse. Trabajen, no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre, Dios. Ellos le preguntaron: ¿y qué obras tenemos que hacer para trabajar en lo que Dios quiere? Jesús respondió: la obra que Dios quiere es esta, que crean en el que Él ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, continuamos en este capítulo 6 de San Juan, y estos pocos versículos se presentan cuando ya Jesús hizo la multiplicación de los panes y de los peces, y cuando la gente comió hasta quedar satisfechos. Inclusive más que satisfechos, hubo gente que comió de sobra, quedaron indigestos, quedaron llenos, y por eso es que la gente estaba buscando a Jesús. Fueron al mismo lugar donde ocurrió ese milagro de la multiplicación de los panes, y allí no vieron a nadie, unas lanchas, y empezaron a indagar: pero ¿en dónde se fueron? ¿A dónde se han ido? Y por cielo y tierra los buscaron hasta que los encontraron allá en Cafarnaúm, y casi que interrogando a Jesús: y maestro, ¿y cuándo has venido aquí? Casi que diciéndole al Señor: bueno, ¿y por qué se fue? ¿Por qué nos dejó allá? ¿Qué le pasa? Casi que pidiéndole al Señor explicación del por qué se había ido. Y el Señor, que conoce los corazones, les dice: es que ustedes me andan buscando no por el signo que significó la multiplicación de los panes. ¿Qué significó eso? Ellos no lo entendieron. Simplemente se quedaron en que quedaron indigestos, llenísimos, ultra satisfechos. Hubo gente que tuvo que seguramente ir al médico por la indigestión, por comer de sobra. La gente solamente se quedó con el milagro, pero no fueron más allá. Por eso el Señor les dice: ustedes me buscan no porque han visto signos, sino porque comieron pan hasta saciarse. ¿Cuál es el significado detrás de la multiplicación de los panes que hay? Pues la omnipotencia de Dios nuestro Señor y de Jesucristo, porque nadie que no sea proveniente de Dios, que sea lleno de poder y de sabiduría y de bondad, puede hacer esa multiplicación de panes y peces tan elocuente. ¿Cuál es el signo? Compartir.
¿Cuál es el signo? Que Dios se compadece de todos en Jesucristo. ¿Cuál es el signo? Que nuestro Señor tiene palabras de vida eterna. Y lo que Él dice se cumple. Y que su enseñanza es perfecta, es divina. Y que quien la acoge es consolado, es bendecido. Ese es el signo y otros tantos. Pero la gente se quedó solamente con las talegadas de pan. Y por eso le estaban buscando, porque tenían más hambre. ¡Qué cosa! Y el Señor les dice, trabajen, no por el alimento que perece. Trabajen no por lo que ven acá, sino trabajen. Esfuércense por el pan que da la vida eterna. Por creer en Jesucristo. Ese es el esfuerzo que Dios quiere. Y ellos le preguntan, ¿y entonces qué tenemos que hacer para trabajar en lo que Dios quiere? Y Jesús les responde y nos dice a nosotros la respuesta. La obra que Dios quiere es esta, que crean en el que Él ha enviado. Crean en Jesucristo nuestro Señor. No anden detrás de milagros y de panes y de peces y de sanaciones y curaciones y prosperidad económica y un montón de cosas. Trabajen en creer en Cristo Jesús, en escuchar su palabra, en sintonizar con Él y su voluntad divina. Eso es lo que Dios quiere. No arrodillarse pidiendo cosas. Y como entonces no nos sucede lo que pedimos, entonces ya no creemos. Ese es el peligro. Que el Señor nos ilumine, nos bendiga, nos proteja, nos ayude, nos ilumine para buscar siempre acrecentar nuestro amor, nuestra fe, creer en Cristo Jesús nuestro Señor. Les deseo un lunes estupendo, queridos amigos, salud y bienestar para todos. Sicut in